Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es extender un poco más el uso del espectro de diseño que vimos en la clase pasada. Finalizamos concluyendo cómo se elaboraba el espectro de diseño con base en los requerimientos establecidos en el código. Muy bien, entonces hoy vamos a ver cómo lo vamos a utilizar y para qué lo vamos a usar. Recuerden que el espectro de diseño resume valores máximos de aceleraciones, para este caso, para el espectro de aceleración de pseudoaceleraciones máximas. Digamos que este es el espectro con una pseudoaceleración en porcentaje de la gravedad en función de un periodo de vibración. Como vamos a utilizar el método del espectro de diseño, el método de la fuerza horizontal equivalente, entonces teníamos que el espectro es plano hasta el límite para periodos cortos, luego tiene una tendencia que depende del periodo de vibración y hasta el límite de periodos cortos iniciaría con otra tendencia ese espectro. Teniendo esto como dato, que ya sabemos, se elabora con la NSR10. Este sería el espectro de diseño de la NSR10. Recuerden que este espectro de diseño tiene una razón de amortiguamiento del 5%. Teniendo esta información, lo que queda es determinar cómo está vibrando la estructura que queremos analizar. Digamos que tenemos esta estructura, llamemos a esta estructura tipo 1, y esta estructura se puede simplificar en un modelo de un solo grado de libertad, donde la masa está concentrada en la parte superior de la estructura y la rigidez asociada al sistema estructural. Habíamos dicho entonces que podíamos hablar de un modelo discretizado de un grado de libertad en donde concentramos la masa en el extremo del oscilador y a la barra le asignamos una rigidez K. Con esta condición es posible determinar el periodo de esa estructura, que sería igual a 2pi raíz de la masa entre la rigidez. Este sería un periodo calculado con los principios de la dinámica estructural que anteriormente vimos. Con ese dato, lo único que tenemos que hacer es ir al espectro de aceleraciones, al espectro de diseño, y con el periodo de vibración determinamos cuál es la aceleración, la pseudoaceleración máxima. Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizamos esa pseudoaceleración? Recuerden, estamos usando el método o el objetivo, porque no he dado la introducción al método, es usar el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, con ese método vamos a calcular una fuerza sísmica, que esa fuerza sísmica es una fuerza inercial. Usualmente se calcula esa fuerza sísmica en términos del cortante basal. Si hago sumatoria de fuerzas en X, tengo menos el cortante basal más la fuerza sísmica igual a 0. De ahí que el cortante basal, que es la reacción, es igual a la fuerza sísmica. Esta fuerza sísmica es una fuerza inercial.
¿Qué quiere decir que es una fuerza inercial? Que es el producto de una masa por una aceleración. La masa la coloca la estructura y la aceleración la coloca el sismo. Muy bien. Entonces, basándonos en esta condición, que el cortante basal es igual a la fuerza sísmica, B sub B es el cortante basal. Con ese cortante basal determinamos entonces que va a ser igual a la masa de la estructura por la aceleración del sismo, que es igual a la fuerza sísmica inercial. La masa la expreso en términos del peso, va a ser el peso de la estructura entre la aceleración de la gravedad. Y la aceleración va a estar en función de este espectro de diseño. Muy bien, va a estar en función de ese espectro de diseño en donde obtuvimos esta pseudoaceleración. Recuerden que esa pseudoaceleración está presentada en porcentaje de la gravedad. Entonces, reemplazando, el cortante basal sería igual al peso entre la gravedad, que es la masa, por la pseudoaceleración S sub A multiplicada por la aceleración de la gravedad, para que tenga unidades. Con eso se me cancela aceleración de la gravedad y el cortante basal siempre es igual al peso total de la edificación por la pseudoaceleración. Esa es la forma de hallar el cortante basal, que me representa la fuerza sísmica total equivalente para una estructura. Muy bien, y esa sería la forma entonces de determinar o de utilizar ese valor de pseudoaceleración para esta estructura tipo 1. ¿Cuál es la característica de esta estructura tipo 1? Que va a ser una estructura que se puede representar con un solo grado de libertad. Déjame colocar esa aclaración. Con un grado de libertad. Miremos ahora otros tipos de estructuras. Estructuras tipo 2. Las estructuras tipo 2 nos dan como la idea inicial que se trata de un sistema de múltiples grados de libertad, pero vamos a ver que se pueden simplificar. Digamos que tenemos esta estructura, que es una estructura de soporte en pórticos. Estructura de soporte para un tanque de almacenamiento de agua. Muy bien. Y en la parte inferior tenemos la estructura de soporte. Si bien esta estructura podría analizarse como una estructura con múltiples grados de libertad, es decir, que usted podría decir, mire, hay una concentración de masa en este nudo, en este nudo, en este nudo, en este nudo. Es evidente que la mayor concentración de masa va a estar en los nudos superiores, porque en la parte superior es que está concentrado el tanque y que a su vez ese tanque está lleno de agua. Entonces este sistema
lo podemos representar como un sistema de un solo grado de libertad, aun cuando tiene distintos componentes. De esta manera, lo que diríamos es, mira, esta estructura tiene una masa concentrada en la parte superior. Ya vamos a ver esa masa de qué se compone, y una rigidez. La rigidez evidentemente la va a aportar la estructura de soporte. En este caso estoy diciendo que la estructura de soporte está conformada por pórticos, es decir que los pórticos serían los únicos que tienen la capacidad de aportar rigidez al sistema. El tanque o las paredes del tanque no tienen esa posibilidad, pues porque no tengo continuidad hasta la cimentación, así que el tanque, así sea de concreto arriba, lo único que aporta es masa. Muy bien. Para estas estructuras tipo 2 que se pueden modelar, es posible discretizarlas a un modelo de un grado de libertad. Modelo la masa corresponde a la masa del tanque más la masa del agua, y recordemos, como estoy discretizando la estructura, tengo una parte que le estoy llamando estructura de soporte, que se compone de pórticos. Para que no se pierda masa de esa estructura de soporte, aplicamos el mismo concepto que habíamos visto para las columnas. Calculamos el peso total, la mitad se va para arriba y la mitad se va para abajo. Entonces tengo masa de la estructura de soporte entre 2 yendo a la parte superior, más masa de la estructura de soporte entre 2. Esa sería la forma de calcular la masa para este modelo. La rigidez la calculamos por concepto de rigidez. Decimos ese pórtico con unas vigas, unas columnas, un material definido, tendrá una rigidez proporcional a la fuerza que se le aplique entre la relación o entre, perdón, la deformación que se genere. Entonces, con cualquier método de análisis estructural determinamos cuál es el desplazamiento que se genera en el pórtico, y esa rigidez sería igual a fuerza entre desplazamiento. ¿Qué métodos utilizarían? Cualquiera del análisis para un pórtico estáticamente indeterminado, pendiente de deformación o el matricial, que es el más recomendado para este caso. O sea que si queremos discretizar una estructura tipo 2, calcular la masa no es el problema va a ser la rigidez. ¿Se puede decir? Se puede hacer sí conceptualmente, pero calcular esa rigidez de forma manual pues sería engorroso. Entonces ahí nos ayudaríamos de un programa de análisis estructural. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Miremos otra estructura que fácilmente es del grupo de uso 2 y es mucho más evidente. Tenemos un anuncio publicitario. Si ustedes han visto, esos anuncios usualmente se cuelgan o se soportan mejor de una sola columna, que es bien esbelta.
Esta estructura también es evidente que se comporta, mucho más evidente que se comporta como un sistema de un solo grado de libertad. Discretizo la masa, la concentro en el extremo. Esa masa sería igual a la masa del anuncio más la mitad del peso de las columnas entre 2. Y la rigidez sí es para un sistema estáticamente determinado de una viga en voladizo o una columna en voladizo, que es lo mismo. Es 3 veces módulo elasticidad por inercia sobre la longitud al cubo. Esta expresión ustedes la pueden encontrar con cualquier método de análisis para estructura estáticamente determinada, doble integración o carga virtual, bajo el concepto de que esa estructura con una longitud definida y una carga en el extremo, le colocas una carga F, la que quieras, la rigidez es proporcional, y encuentra el desplazamiento, el mismo concepto que para el pórtico, solamente que como el modelo es estáticamente determinado, pues esa rigidez es mucho más fácil de calcular y es igual a esta expresión, aplicando la relación de fuerza entre desplazamiento generado. Muy bien, entonces estas estructuras del tipo 2 siguen siendo estructuras de un grado de libertad. Y para estas estructuras, lo único que hay que hacer es calcular la masa, calcular la rigidez, y el periodo es igual a 2pi raíz de masa entre rigidez. Con ese periodo vamos al espectro y calculamos la fuerza inercial para cualquiera de los dos casos. Entonces, las estructuras tipo 1 y tipo 2 siguen siendo estructuras que se pueden discretizar a un modelo de un solo grado de libertad. Ahora miremos las estructuras tipo 3. Las estructuras tipo 3 van a ser estructuras que se clasifican o se discretizan a un modelo de múltiples grados de vibración, múltiples grados de libertad, perdón. Para eso vamos a colocar el siguiente ejemplo. Un edificio de 3 pisos. Inmediatamente tengo ese edificio, sé que en cada piso habrá una concentración de masa, que ustedes ya vieron cómo se evalúa esa masa en cada piso. Depende de la losa, depende de los acabados y del peso propio de los elementos del sistema estructural. Entonces, como tengo una concentración de masa, pues este modelo sí no puedo decir de forma conservadora que voy a concentrar la masa en el último nivel, porque no se comportaría como tal. Para encontrar el sistema discretizado, lo que se haría sería quitarle la masa a la estructura y en cada nivel donde hay concentración de masa, pues discretizo una masa. Aquí tendría la masa del piso 1, masa del piso 2 y masa del piso 3. Asimismo, cada piso de la estructura va a aportar una rigidez.
Es un sistema de pórticos, por ejemplo, entonces los pórticos tendrán una rigidez en el primer piso, una rigidez en el segundo piso y una rigidez en el tercer piso. En este curso vamos a ver qué métodos hay que no involucren hacer análisis matricial para calcular esas rigideces. Así que, asociada a cada masa, también tengo una rigidez en el modelo discretizado. Muy bien, ¿cómo calcularía la masa en este caso? Recordemos cómo hicimos la evaluación de cargas. Para la masa 1 tendría masa de la losa, llamémoslo así, masa adicional a la losa, más masa de vigas, más la masa de las columnas de primer piso entre dos, la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo, más la masa de las columnas del segundo piso entre dos. Aquí sería correspondiente con esa nomenclatura, todo para la masa, todo para la carga, perdón, del primer piso, tanto vigas como losas. La masa del segundo piso sería masa de la losa del segundo piso, más masa adicional del segundo piso, más masa de las vigas de segundo piso, más masa de las columnas de segundo piso, entre 2, más masa de las columnas del tercer piso, entre 2. Y la masa del piso 3, igual. Masa adicional del tercer piso, más masa de las vigas del tercer piso, y aquí solamente tengo la mitad de la masa de las columnas del tercer piso. Entre 2. Esa sería la forma de calcular las masas. Como les dije la rigidez, vamos a ver más adelante formas más sencillas para calcular esa rigidez de pórtico en cada piso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Muy bien. Entonces, estas estructuras tipo 3 tienen dos formas de ser analizadas, igual que las tipo 1. Lo podemos hacer con análisis modal, que para este curso solamente les voy a dar una descripción de cómo se haría con el análisis modal, y posteriormente con el método de la fuerza horizontal equivalente, que ese sí lo vamos a hacer en el curso. Muy bien, entonces con el análisis modal lo que se hace es descomponer la forma compleja de vibración que tiene una estructura de múltiples grados de libertad en formas más sencillas de analizar. Este caso o esas formas más sencillas se conocen como modos de vibración. Bien, así que tenemos la estructura discretizada con tres masitas.
masa 1, masa 2, masa 3. Ya sabemos que esta estructura tendrá múltiples formas de vibrar, de acuerdo a esos grados de libertad. Tendrá tantos modos de vibración como grados de libertad tenga. Entonces, el número de modos de vibración es igual al número de grados de libertad. Ok, así que decimos, mira, yo no voy a analizar la forma compleja en la que esa estructura va a vibrar. Voy a discretizarla o voy a simplificarla en formas más sencillas. Así que con el análisis modal va a ser posible identificar esas formas más sencillas de vibrar. Esta estructura tiene 3 grados de libertad, así que va a tener 3 modos de vibración. El primer modo de vibración es el fundamental en cualquier estructura, en donde tenemos que la masa o que las masas en todos los niveles se desplazan hacia el mismo lado. Es exagerado. Bien, entonces tengo la masa 1 moviéndose hacia la derecha, la masa 2 también hacia la derecha y la masa 3 hacia la derecha. Si manejamos un eje de coordenadas, tendría entonces que la masa 1 tiene un desplazamiento positivo o tiene una posición positiva mejor, la masa 2 igual y la masa 3 igual. Este se conoce como el modo de vibración fundamental o el modo fundamental, el primer modo de vibración. Tú esperas que de esta forma vibren normalmente las estructuras, o sea que sea la forma principal que tú le ves de vibrar. Sin embargo, como les decía, por cada grado de libertad habrá un modo de vibración, entonces hay otros modos de vibración. En otro modo de vibración vamos a tener la siguiente condición. Una masa se mueve hacia un lado y las otras dos en sentido contrario. Entonces tenemos la primer masita moviéndose hacia la derecha, la segunda hacia la izquierda y la tercera también hacia la izquierda. En términos de posición, diría entonces que la primera masa tiene un desplazamiento positivo y las otras dos un desplazamiento negativo. Este es el segundo modo de vibración. Y el tercer modo de vibración corresponde al caso en que cada masa se mueve hacia uno de los lados, o sea, haciendo como un zigzag. Entonces, esta es la masa 3, posición de la masa 2 hacia la izquierda y de la masa 1 hacia la derecha. La posición positiva de la masa 1, negativa de la masa 2 y positiva de la masa 3.
Tercer modo de vibración. Hasta ahí como que no hay nada que nos parezca fácil, ¿no? O sea, pues estoy diciendo que esa sería como formas de vibrar que va a tener la estructura, pero el objetivo era simplificarla en formas más sencillas de analizar. Y lo más sencillo que nosotros hemos visto para analizar desde la dinámica una estructura es hablar de osciladores de 1 grado de libertad. Entonces, en el análisis modal lo que hacemos es tratar de volver a este modelo de 1 grado de libertad. ¿Cómo se va a hacer esa condición? Con el procedimiento del análisis modal va a ser posible calcular periodos de vibración. Establecemos que el primer modo de vibración tendrá un periodo T sub 1, el segundo un periodo T sub 2 y el tercero un periodo T sub 3. Esos periodos se ordenan de forma descendente. El primer modo siempre tiene el periodo de vibración más alto. Luego viene el segundo y el tercer modo de vibración en orden. Ese periodo de vibración lo vamos a asociar a un modelo de un oscilador simple, o sea, un oscilador con una masita en el extremo y una rigidez. El oscilador de un solo grado de libertad. ¿Cómo hacemos este modelo? En términos de condiciones modales. Vamos a hablar que aquí está la masa modal del modo 1, la rigidez modal del modo 2. Esos valores de masa y de rigidez se calculan con las propiedades reales de la estructura, es decir, con la masa y la rigidez. Se hace una conversión para calcular esos valores, pero son términos de masa y de rigidez modales. Con esos valores tenemos que garantizar que el periodo de vibración sea igual al del primer modo de vibración, es decir, que la masa modal y la rigidez deben cumplir la condición de dar como resultado el mismo periodo de vibración. Raíz de masa modal sobre rigidez modal. Lo mismo pasa para el oscilador 2. Recuerden que los periodos se ordenan de forma descendente. El primero es el mayor de todos. Entonces, el siguiente oscilador va a ser más pequeño, un periodo de vibración más corto. Entonces, el segundo modo de vibración con un periodo T sub 2 tiene una masa modal del modo 2, una rigidez modal del modo 2. Esos valores de masa y de rigidez obedecen a que el periodo de vibración con la expresión de dinámica es igual al del segundo modo de vibración. Y lo mismo para el modo de vibración 3. Lo simplificamos en un oscilador más pequeño, porque el periodo es más corto, y tenemos la masa modal del tercer modo, la rigidez modal del tercer modo, y con esos valores calculamos el periodo de vibración. Así hasta n grados de libertad que tenga la estructura. Muy bien, y teniendo estos osciladores de un solo grado de libertad, la forma de analizar el problema que era de múltiples grados de libertad se simplifica. Se simplifica de la siguiente manera.
Cuando volvemos al espectro, permítame copiar este espectro. Cuando volvemos al concepto del espectro de diseño, pero ahora utilizando la primera parte del espectro, porque se va a hacer análisis dinámico. Entonces, con análisis dinámico o análisis modal dinámico. Así está la norma definido como análisis dinámico. El espectro tiene la siguiente forma. Primero arranca desde un valor mucho menor a la meseta plana hasta el límite t sub 0. Ahí tengo el PGA, ese punto donde corta en realidad el espectro de diseño, obedece al PGA, o sea, la máxima aceleración del suelo. Luego viene la parte plana del espectro, cae hasta el límite para periodos largos y con otra expresión calculamos después del límite para periodos largos. Ese sería el espectro que utilizamos con análisis dinámico. Entonces, como ya logramos simplificar cada modo de vibración en formas de vibrar más sencillas como las de un grado de libertad, y cada modo de vibración tiene asignado un periodo de vibración, lo que venimos es a utilizar o a representar esos periodos en el espectro. Decimos, aquí está el periodo 1, y ese periodo 1 del primer modo de vibración representa una pseudoaceleración SA1. Calculo un periodo T sub 2 para el segundo modo de vibración, lo ubico en mi espectro y tengo entonces una aceleración correspondiente a ese periodo. SA2 y ubico el periodo T sub 3 y tengo la aceleración para ese periodo SA3. Entonces, con cada modo de vibración tengo ahora el dato de una pseudoaceleración. Con el primer periodo calculo una pseudoaceleración 1, con el segundo periodo una pseudoaceleración 2 y con el tercer periodo una pseudoaceleración 3. Así que le asigné datos o resultados a cada modo de vibración. Teniendo esa condición, me devuelvo al caso inicial y tengo que buscar la manera de sumar esos resultados, porque lo que hice fue dividir la forma compleja de mi estructura en formas más sencillas de vibrar, pero finalmente solo tengo una estructura, no tengo tres. Entonces se tienen que combinar los resultados y hay distintas formas de combinarlos con el objetivo de pasar los resultados a la estructura inicial, que solo tiene 3 grados de libertad. Esa forma de combinar los resultados se hace con reglas de combinación modal y entre ellas tenemos varias. Entonces, teniendo las pseudoaceleraciones de cada modo de vibración, se combinan los resultados para calcular los efectos de la estructura original.
Entonces, para esto se utilizan reglas de combinación modal. Hay diferentes reglas. Hay algunas que ustedes han utilizado en otros cursos, incluso que no son de estructuras. La regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados es una, pero así hay otras reglas de combinación. Así que, como tarea les queda a ustedes consultar cuántos tipos de reglas de combinación se reconocen hoy en día y de forma muy general puedes enunciar de qué trata cada una de esas reglas. Esto que les estoy presentando, digamos que es un resumen así muy compacto de lo que representa un análisis modal, con el objetivo de que ustedes se lleven el concepto que es un análisis que existe y que en realidad es el que hoy en día más se usa, porque cualquier programa de análisis y diseño tiene esa función ya, o sea, no hay ni que programar nada, simplemente decirle haga análisis modal de tal estructura que uno modela y el programa te arroja los resultados. Pero ese procedimiento hay que entenderlo, hay que hacerlo, y en un curso de dinámica de posgrados se le enseña a uno paso a paso, así como a ustedes se les enseñó a calcular reacciones, elaborar diagramas, se les enseña paso a paso cómo hacer un análisis dinámico. Lo máximo hasta 3 grados de libertad que digamos es manejable de forma matricial porque hay que utilizar matrices. Pero entonces, obviamente, en este curso estamos limitados, como lo más que pude fue presentarles cómo calcular el periodo de vibración de un sistema de un solo grado de libertad. Entonces, al menos tienen ese concepto, que el que quiera profundizar en estructuras va a tener que hacer en algún momento un análisis dinámico completo y ahí verá pues qué parámetros se tienen en cuenta y cómo se hace este análisis. A nivel de pregrado, siempre se presenta, no he visto pregrados en los que hagan análisis dinámico, creo que no es el alcance de ninguno. A nivel de pregrado se presenta es el análisis de la fuerza horizontal equivalente. Y para esto entonces vamos a iniciar la unidad temática número 6, que es el análisis sísmico que vamos a hacer o que vamos a hacerle a una estructura, utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Lo vamos a simplificar como FHE, fuerza horizontal equivalente. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces, este método se utiliza y se presenta a nivel de pregrado porque es un método estático. Estático, que calcula una fuerza horizontal estática equivalente al efecto dinámico que genera un sismo en una estructura. Muy bien.
Em, este es un método que es muy bueno para iniciar a entender en qué consiste el análisis sísmico. No les puedo decir que no se utiliza, en realidad se puede utilizar hoy en día, aún teniendo el mejor programa de análisis y diseño estructural. Hoy en día se sigue utilizando porque así no quieras diseñar con él, los códigos dicen, si vas a diseñar con el análisis modal, tienes que garantizar que los resultados de ese análisis no estén o no sean muy inferiores al caso estático, o sea, al de fuerza horizontal equivalente. Entonces siempre nos obliga a ir y calcular al menos el cortante basal en términos estáticos. Este método lo que va a hacer es lo siguiente. Empecemos con lo más sencillo, una estructura que se puede analizar como un modelo de un solo grado de libertad. Tenemos la masa concentrada en el extremo superior. Masa. Y la estructura tiene una rigidez. El efecto dinámico ya sabemos que lo genera un sismo en la base, XGT. Sin embargo, quiero representar o quiero simplificar ese efecto en dinámico por uno de una fuerza sísmica horizontal. Esa fuerza sísmica horizontal ya vimos que es una fuerza inercial al inicio de la clase y lo he repetido casi todo el curso. Entonces, mi modelo discretizado, finalmente, con esta masa y esta rigidez, va a estar afectado por una fuerza sísmica inercial que en términos de reacción es mucho más cómodo hablar de cortante basal, porque si tenemos una estructura de múltiples grados de libertad, entonces en esa estructura de múltiples grados de libertad vamos a tener varias fuerzas en cada masa de la estructura. Se va a calcular una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. Y simplificando el modelo de múltiples grados de libertad, bueno, múltiples no porque este sería 3 grados de libertad, tendría entonces que por cada masa calculo fuerza F1, F2, F3 y de forma general puedo decir que la reacción, que es el cortante basal, va a ser igual a la sumatoria de esas fuerzas. Si hago sumatoria de fuerzas en X, el cortante basal más las fuerzas laterales en cada piso tienen que ser iguales a 0. Es decir, que el cortante basal sería la suma de esas fuerzas laterales. Si tengo un sistema de n grados de vibración, ese cortante basal sería igual a la suma desde igual a 1 hasta n de las fuerzas laterales en cada nivel. Esta es la expresión general para calcular el cortante basal de cualquier estructura. N es igual al número de pisos. Esta es la expresión que vamos a utilizar de ahora en adelante. Cortante basal, suma de las fuerzas horizontales. Por concepto definido anteriormente, ese cortante basal dijimos es igual a la fuerza inercial, que es masa por aceleración. Cortante basal igual a la masa por aceleración. La masa se representa en términos del cortante y la aceleración en términos de la pseudoaceleración espectral. W sub T es el peso
total de la edificación. Total así con grande en grande y con rojo para que no se olviden. Peso total de la edificación. Y SA es la pseudoaceleración espectral. Que se obtiene con el espectro de diseño. Hasta ahí como que todo está fácil, porque el peso total ustedes lo pueden calcular. ¿Han visto cómo calcularlo? Ya vimos en la primera unidad del curso, o en la primera, en la segunda, no recuerdo, cómo hacer la evaluación de cargas verticales. Algo importante de mencionar para ese peso total es lo que se incluye. Según la NSR 10, se define que el peso total de la edificación está definido por el peso propio de los elementos estructurales se define por el peso de carga muerta adicional. Entonces, hasta ahí solo tenemos carga muerta. ¿Listo? Hasta ahí. O sea, la carga viva no queda metida en el peso total de la edificación. Sin embargo, hay un caso en el que la norma dice sí tienes que considerar el peso de la carga viva. Y es en el caso de las bodegas. En las bodegas, la NSR 10 establece que se considera, además del peso propio y el peso de carga muerta adicional, el 25% de la carga viva, pero solamente para las bodegas. A esto le hago un paréntesis grande. En algunos países se considera un 25% de la carga viva en cualquier estructura, independientemente del uso que tenga. En cualquier estructura se considera o se debe considerar carga viva. Es una condición que usted, si va a ser diseñador, la puede analizar. ¿Qué es lo que pasa con la carga? O sea, miren cómo se está calculando el sismo. Peso por pseudoaceleración. A mayor peso de la estructura, pues más sismo vamos a calcular. Hay estructuras en las que usualmente la carga viva siempre va a estar, o al menos elementos que se mueven con la carga viva. Es el caso de gimnasios, de teatros, escenarios, salón de eventos quizás. Entonces, en esos espacios donde la carga viva, aparte de ser alta y que tenemos que siempre va a tener algo de carga viva, a criterio del diseñador, aun cuando la NSR 10 te esté diciendo no incluya el peso de la carga viva, usted podría hacerlo. Porque la NSR 10 comienza en sus artículos definiendo que ella solamente es como una guía para que el diseñador, aplique conceptos y garantice, bla, bla, bla. Pero que en ningún momento va a reemplazar el criterio del diseñador. Entonces hay condiciones que uno las puede evaluar, y de eso se trata esta parte de la ingeniería estructural. O sea, no se vuelve siempre un manual, una receta y así es que se debe diseñar una estructura. No, porque eso depende de la estructura. Hay estructuras que tienen características muy propias y hay que analizarlas como tal. O sea, no a todo, por ejemplo, hay que aplicarle condiciones de sismicidad. Si alguien me dice, yo tengo que proveerle ductilidad a una piscina, yo le digo, es mentira. O sea, una piscina no va a vibrar durante el sismo. Tienes que proveerle resistencia, sí, para los empujes del suelo, y quizás que ese empuje del suelo se amplifica por la condición dinámica, pero esa estructura no va a vibrar. Entonces, hay cosas que tenemos que ir analizando paso a paso y ver
pues qué implicaciones tiene en nuestros modelos e irnos siempre por el lado más seguro para diseñar esa estructura, pero de la mano del criterio que tenga el diseñador. Así que esa parte del 25% de la carga viva, les digo lo que establece la NSR 10, pero también dejo abierta la posibilidad que por criterio propio se pueda colocar en el diseño de cualquier otro tipo de estructura. Independientemente de cuál sea el caso, el peso total de la estructura está bien definido. En el grupo de ayer me hacían la siguiente pregunta, y hoy no porque están muy callados y entiendo, pero me decían, entonces ese peso está relacionado con esta masa. La respuesta es no, no del todo. Puede ser similar, pero no exactamente igual. Recuerden que para la masa del caso, o sea, para calcular el periodo de vibración, la masa es igual a la masa concentrada en la parte superior, a la masa de la losa, llamémoslo así, más masa de las vigas, losa más masa de las vigas, más la mitad de la masa de las columnas. Y por acá yo estoy diciendo el peso total. Entonces, en ese peso total es todo el peso de los elementos, no puedes perder masa, así que deberías incluir la mitad de ese peso de las masas de las columnas que van a la cimentación. Ese porcentaje puede ser muy pequeño, ¿listo? Dependerá también de las dimensiones de la estructura. Denme un momento. De las dimensiones de la estructura. Pero pues igual hay que considerarlo. Entonces, aquí en el peso total decimos que se incluye el peso de las columnas, el peso total. Un momento, por favor. Entonces, hago esa aclaración para que todos manejemos la misma información. Se incluye el peso total de las columnas. Ok, hasta ahí, digamos que vamos bien, todo lo conocemos. El peso lo podemos evaluar, ya ustedes saben la metodología para evaluar ese peso. Ahora me queda la pseudoaceleración, SA. La pseudoaceleración espectral. Esa pseudoaceleración, dijimos, la obtenemos del espectro de diseño. Recuerden que para fuerza horizontal equivalente utilizamos la meseta plana del espectro hasta un periodo de vibración igual a 0. Y el procedimiento para obtenerlo era, hay que calcular el periodo de la estructura. Si el modelo es de un solo grado de libertad no hay problema, porque el periodo de la estructura pues es igual a 2pi raíz de masa y de rigidez, entre rigidez. Ahí no está el problema. Masa y rigidez, periodo de la estructura 2pi raíz de masa
y rigidez. Conociendo ese periodo de vibración, veníamos entonces al espectro y determinábamos la pseudoaceleración. El problema no es este, el problema es cuando tenemos un sistema de múltiples grados de libertad. Cuando tenemos, por ejemplo, este sistema de las tres masitas. Cuando tenemos este sistema, la cosa se complica porque es que ya vimos que no sale un periodo de vibración, salen varios periodos de vibración si hacemos análisis modal. Y para el método de la fuerza horizontal equivalente yo no puedo utilizar o calcular varios periodos de vibración. Tengo que encontrar la manera de calcular un periodo de vibración que obedece al periodo fundamental. ¿Listo? Ese periodo fundamental se calcula de forma exacta en teoría, con el análisis modal. Pero pues aquí no vamos a hacer análisis modal, entonces necesitamos una forma de iniciar el cálculo. ¿Listo? O sea, necesitamos determinar este periodo de vibración. Vamos a ver cómo lo podemos determinar. Ayer les dejé en Classroom, pues con la clase del otro grupo y ustedes también acceden a esa información. Les dejé el título A. Les dejé el título A en la plataforma. Y específicamente lo hice para que impriman el capítulo A4, que está, lo voy a abrir para ir copiándoles acá lo que se necesita. Del capítulo A4. Denme un momento. En el capítulo A4 van a encontrar todo lo referente al método de la fuerza horizontal equivalente. Son como 3 o 4 páginas, no es mucho la verdad. Entonces, para que por favor lo impriman. Imprimir de la NSR 10. En ese capítulo, específicamente en el capítulo periodo A4.2 está cómo se calcula el periodo fundamental. Hay, bueno, varias cositas por leer ahí. Yo les voy a resumir cómo se haría ese cálculo del periodo fundamental. Vamos a iniciar, o sea, lo que establece la norma es que inicie el cálculo de la fuerza horizontal equivalente calculando un periodo de vibración aproximado. Entonces, iniciar el análisis. Con un periodo aproximado. Y vamos a tener dos casos. Caso A. El caso A va a ser para edificios de pórticos en concreto reforzado o en acero estructural.
de máximo 12 pisos, 12 pisos, no, perdón, 12 metros, a ver, 12 pisos. Ah, sí, 12 pisos. Con una altura de piso h sub p menor o igual, no mayor, sí, menor o igual, o no mayor, dejémosla como está en la norma, no mayor a 3 metros. Cuando tenemos este tipo de estructura, y cumplimos con número de pisos, digamos tenemos 4 pisos, y tenemos una altura de piso de no más de 3 metros, este es h sub p, menor a 3 metros, el periodo aproximado se va a calcular de una forma muy fácil, igual al 10% de n, donde n es igual al número de pisos. ¿Listo? Entonces, esa es la expresión por la que vamos a iniciar, es la más fácil de todas, pero siempre que cumplamos con número de pisos y altura de pisos. Ejemplo. Digamos que tenemos un edificio en concreto de este mismo número de pisos, 4 pisos, con altura de piso en todos los niveles de 2.70 metros. Entonces, pues estamos cumpliendo con la condición 270 menor a una altura de piso de 3 metros, así que fácil, decimos el periodo aproximado es igual a 0.10 por el número de pisos, sería igual a 0.4 segundos. Y con ese periodo vamos al espectro de diseño y calculamos la pseudoaceleración y ya está. Sin embargo, este caso pues tiene esa restricción, número de pisos y altura de piso. Habrán edificaciones que no cumplan con esas condiciones y para ese caso de edificaciones vamos a utilizar el caso B, que va a ser para otros sistemas estructurales y con otras condiciones. Para este caso B vamos a utilizar la siguiente tabla. Muy bien, entonces utilizaremos la tabla A421 de la NSR 10. En esta tabla se presentan valores de C sub T y de C sub A para distintos sistemas estructurales. Tenemos sistemas de pórticos, en concreto reforzado, sistema de pórticos en acero estructural, pórticos arriostrados y otro sistema sistemas de muros estructurales y otros sistemas estructurales también a base de muros. Para este caso B, el periodo con el que vamos a iniciar los cálculos se calcula como C sub T por H a la alfa, donde H va a ser igual a la altura
total de la edificación. Entonces H, altura total de la edificación. Este va a ser el caso más general. Miremos otro ejemplo. Tenemos un edificio de concreto, ahí no dije concreto, pórticos en concreto, porque pueden ser muros. Edificio de pórticos en concreto de 4 pisos, igual que el caso anterior, con una altura de piso igual a 3.5 metros en todos los pisos. Inmediatamente subí la altura de piso, pues ya no puedo utilizar el caso A, entonces tengo que utilizar esta tabla. Vamos a pórticos resistentes a momento en concreto reforzado, C sub T 0.47, alfa, punto 9. Entonces el periodo con el que iniciaría los cálculos es 0.047 por 3.5 elevado a punto 9. Y eso da un periodo de vibración de... Ay, me falta el 7 aquí. $3.5 no, es la altura total. 0.047 por 3.5 metros de 4 pisos que tiene el edificio elevado a punto 9, o sea, a la altura total. Tendríamos un periodo de vibración de punto 5, de punto 505 segundos. Es una estructura mucho más flexible que la del caso A, pues básicamente porque su altura de piso es mayor al límite de 3 metros, entonces la primera está estandarizada para esa condición. Muy bien, entonces, con alguno de estos métodos tenemos que calcular o iniciar calculando el periodo de vibración para iniciar el análisis sísmico. El segundo paso sería entonces realizar el análisis sísmico usando el valor de la pseudoaceleración para el periodo calculado. Entonces volvemos a este espectro. Y de nuevo, teniendo este periodo, que ya no es el periodo de la estructura, sino llamémoslo T sub A, que es el periodo aproximado, calculamos la pseudoaceleración. Teniendo la pseudoaceleración, el cortante basal es igual al peso total de la edificación por esa pseudoaceleración.
Y con eso hacemos el análisis sísmico. Una vez se hace esta parte, el código establece un tercer paso, que es una verificación del periodo de vibración. Esa verificación se realiza luego de calcular las fuerzas sísmicas en cada piso, F sub I, y las fuerzas sísmicas en cada piso concentradas en cada masa de piso, concentradas en cada masa de piso, M sub I, y los desplazamientos laterales medidos desde la base para cada piso. Delta sub I. Muy bien, entonces cuando terminemos, finalizando esta unidad, en donde vamos a hacer análisis sísmico, vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a conocer cuál es la masa en cada nivel. Entonces aquí vamos a tener masa 1, masa 1, masa 2, masa 3. Se conoce la masa. Vamos a calcular las fuerzas sísmicas en cada masa, las fuerzas sísmicas equivalentes. La fuerza sísmica en el piso 1, fuerza sísmica en el piso 2, fuerza sísmica en el piso 3. Conocemos las fuerzas. Luego de tener esas fuerzas, con análisis estructural o con otros métodos que vamos a ver en este curso, vamos a determinar los desplazamientos laterales de cada masa. Vamos a determinar cuánto se desplaza la masa 1, cuánto se desplaza la masa 2 y cuánto se desplaza lateralmente la masa 3. Y con esa información podemos calcular el periodo utilizando una expresión que es muy similar y que nace de los conceptos de la dinámica estructural. Calculamos el periodo de esta manera: 2pi por raíz de término de masa sobre la rigidez fuerza por desplazamiento. Esta masa está multiplicada por un desplazamiento al cuadrado, que eso digamos que se entiende un poco más desarrollando más el método modal. Listo, de ahí sale porque esa masa es al cuadrado. Pero esa es la forma de calcular con el método de la fuerza horizontal equivalente este periodo de vibración. Entonces esto solo se podrá hacer al final, cuando ya tengamos esa estructura desplazada o deformada debido al sismo. ¿Cómo haremos entonces la verificación? Ya calculamos el periodo T, o sea el periodo digamos real con las condiciones entre comillas de la dinámica. Vamos a calcular un porcentaje de error.
ese porcentaje de error va a ser en valor absoluto este último periodo de vibración que calculé menos el periodo aproximado, o sea, con el que inicié el cálculo, ya sea el del caso 1 o el del caso 2, con ese periodo aproximado, sobre el periodo que debería dar con la expresión de la dinámica. Esto pues por 100. Se pueden presentar dos condiciones. Si el porcentaje de error es menor o igual al 10%, estamos tranquilos y se continúa con el análisis. De lo contrario, si ese porcentaje de error es mayor al 10%, se debe repetir el análisis sísmico hasta, el análisis sísmico usando el último periodo de vibración calculado. Este se puede volver un proceso iterativo porque se debe repetir hasta que se logre la condición de que el porcentaje de error siempre sea menor o como máximo igual al 10%. Esa es la condición para poder calcular ese periodo de vibración con este método de la fuerza horizontal equivalente. Me acordé que tenía unas décimas que dio en clase para hacer esos dos procedimientos, pues ya las tiene. Pues envíame una fotico por aquí si puedes de una vez para corregir, para ajustar. Hola. ¿Usted por qué está mojada? Mi amor, ¿por qué la niña está mojada? Mira. No, Luna. Doña Lucy está trapeando, Luna Sofía, por favor. Hágame el favor y quite esas botas. Y ya no sales mal, Luna. Quítesela. Vale. Mira ese basurero que hiciste, Luna. Barra ahí porque doña Lucy ya barrió el patio. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Mírelo aquí. Después de la vez de influencia. Ok. 3 décimas. Sí, es solo eso. Listo, ya te lo actualizo. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego. ¿cómo es que es tu nombre? Juan Pablo Fernández. Ya. 4, 6. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué me vas a decir o qué, amor? ¿Mm?